qué no vemos la obesidad como lo que es una enfermedad? La obesidad es una enfermedad, estamos bien seguros de eso. ¿Por qué? Porque No lo decimos nosotros. obviamente hay definiciones, pero ¿cómo podemos decir que la obesidad es una enfermedad y tenemos certeza de eso? Por un lado, es como que es patológico tanta acumulación de adipocitos, etcétera, pero también a raíz de la obesidad, como que las cosas alrededor empiezan a, por decir así, fallar o ser menos eficientes. Así es, completamente. Y que pues si nos vamos a una definición puntual de una enfermedad, conjunto de signos y síntomas, pues precisamente que atribuyen a algo anormal o patológico. Entonces, que no funciona fisiológicamente, ¿no? Que ese cúmulo o esa proporción de la composición corporal pues hace que haya diversas alteraciones en los sistemas y su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo con eso. Creo que puede ser muy o simple, bueno, no simple, demasiado complejo o delicado hablar sobre obesidad, pero creo que dándole también la línea, pues desde el punto al cual queremos tomar este tema, no creo que sea... No creo que esté tomado mal, pues. Lo digo porque ahorita, en nuestro contexto, en la actualidad, tanto redes sociales de ama tu cuerpo, no se habla de los cuerpos ajenos y demás, y que estoy de acuerdo con eso. Pero es punto y aparte. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y creo que van de la mano del por qué se ha normalizado tanto la obesidad como enfermedad. No yo, licenciada en ciencias del ejercicio, nutrióloga o lo que sea, me da derecho de hablar o juzgar el físico de las personas. Esa es una cuestión... Pero es una cuestión ética completamente aparte, que aplica para físicos, que aplica para... Estoy completamente de acuerdo, pero pues vamos a contextualizar sobre esta parte. Y que a raíz de eso... Creo que te decía que es que tanto se ha normalizado del de no importa cómo te veas. Eso es una cosa, es distinto a lo que crudamente o realmente trae consigo la obesidad como tal y en sus distintas manifestaciones o grados de afección. Que no somos médicos ni expertos, obviamente, ¿no? Pero pues... Dos cosas. Uno, me preocupa que... Es cierto, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Tengamos que contextualizar, tengamos que, antes de hablar, tener que pedir perdón de antemano o preparar la audiencia. Espérame. Nada más quiero que quede bien en claro una idea que me resalta. Y es que tú puedes decir que una persona es diabética. ¿Cuál es una de las frases más relevantes a la hora de recibir un diagnóstico? Que no eres un diagnóstico. O sea... ¿Te acuerdas que lo hemos platicado que existe la cultura de que él es el gordo? O sea, y que hay personas que lo adoptan como si fuera parte de su persona o de su personalidad. El gordo. O gordito feliz. Lo que sea, pero hay personas que parece que están ligados a una obesidad. Y por eso es que las personas se pueden sentir atacadas hacia su persona. Porque a lo mejor llegan y llevan tanto tiempo bajo una condición patológica, nociva, peligrosa, que ya lo adoptaron, y lo adoptaron en un contexto en el cual no pasa nada. O sea, la persona con obesidad es lo común, lamentablemente, aquí en México. Entonces, por eso, a lo mejor ya de ahí tenemos que tomar precaución, porque al hablar de la obesidad, no estamos hablando a lo mejor de un diagnóstico o de una patología. Hay personas que perciben como que estamos hablando de ellos. Que estaban siendo atacadas precisamente. Es como si dijéramos, la gripe es mala, y todas las personas que tienen gripe en este momento, porque no son personas con gripe, son personas que están teniendo gripe, se ofendieron. Así es, y sí, no es la primera vez, ahorita que mencionaste que te alarma o te preocupa, el pensar o darte cuenta que antes de iniciar tenemos que ofrecer disculpas. Lo hice también cuando hablamos de religión, ¿te acuerdas? Y en ese momento sí dije, no, me retracté porque dije que sin ofender a nadie al respecto, por externar mi opinión respecto a lo que yo creo, que lo que yo pienso, lo que yo crea,
o predique, pues no tendría por qué ofender a otras personas que crean distinto a mí. Eso en un momento o en un sentido. En la obesidad, pues creo pertinente hacerlo. A lo mejor probablemente tú no hubieses iniciado de esa manera, pero que alarmante, preocupante, lo que tú quieras, sí, pero que se siente como eso. Lo ejemplificaste con diabetes, con enfermedades psicológicas es lo más común. ¿Qué? Que las personas se identifiquen con su diagnóstico. Sí. O sea, yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo soy lo que sea, yo soy obeso. No, a lo mejor tienes tendencias genéticas a caer en esa patología, a lo mejor tu contexto propicia que sea más frecuente en ti, pero no eres eso. O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, si tú haces el ejercicio de decir, ¿quién soy? O sea, ¿qué soy? Es una pregunta tan compleja, pero a la vez tan propia. Nadie te puede describir mejor que tú mismo. Que me parece una ofensa a tu propia persona el decir, yo soy Omar y soy ansioso. Y soy, yo en mi caso, y yo soy Omar y soy déficit de atención. No soy déficit de atención, ni tampoco soy obesidad, ni tampoco soy TCA. Y ahorita que mencionas eso, ¿cuál es una de las características primeras que para referirte a una persona, por ejemplo, en una conversación casual de, ¿conoces al fulanito? ¿Cómo es? Gordito o flaquito. Y lo hacen o lo mencionan hasta en diminutivo, precisamente para intentar prevenir esa ofensa. Así es, que no es ni ofensivo ni halagador, es simplemente una enfermedad como muchas que hay, que lamentablemente mencionabas, es una que nos aborda como país, tanto en obesidad infantil y en adultos, y que todo lo que la obesidad trae consigo a la salud. No recuerdo el dato, pero has visto, por ejemplo, la lista de las 10 principales causas de muerte, al menos en México. En México, a lo mejor el contexto y todos piensan, no, la delincuencia está bien peligrosa, está bien feo. Pues para llegar en los datos a las muertes los fallecimientos por causas de violencia o accidentes o lo que sea, te diré que ir como hasta el 6º lugar, me parece. Todos los puestos de antes están directamente relacionados con la obesidad. O sea, las 5 o 6, creo, primeras razones de muerte, todas están relacionadas con la obesidad. Estamos en un lugar en el que estamos de acuerdo. México es un lugar con una baja calidad de vida en cuanto a peligrosidad o, ¿cómo se dice? Delincuencia, vaya. Seguridad. Seguridad. Y aún así, no es una causa real. Y me estoy acordando, justo cuando estábamos en cuarentena, en 2020, a finales me parece, yo subí una publicación en la que sacaba los datos, al menos los que teníamos, de cuántas personas en ese año habían fallecido de COVID. Fue posterior a un año de que se detectó. Y en un año fueron X cantidad de muertes. Y luego saqué el dato, no recuerdo de qué fuente, pero era una fuente pública, de cuántas personas habían fallecido por las primeras 3 razones relacionadas a la obesidad. Las personas que fallecieron por COVID fueron como la verdad estoy probablemente perdido con el dato, pero no era ni el 50% ni el 20%, era menos. Y se hizo, imagínate todo lo que se hizo con el COVID. Se hizo no salir, cubrebocas, lavarnos las manos, el saludo de puño, todo lo que culturizamos tan rápido en un año, y ni siquiera está cerca de lo que ya estamos acostumbrados a vivir. Y a lo mejor, y aquí es donde me parece muy curioso, las personas respecto a esto dicen mucho, es que lo feo con el COVID es que personas que a lo mejor no te esperabas fallecían. Las enfermedades relacionadas a la obesidad hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la misma obesidad en 2 personas con diferentes genéticas puede ser letal o no. Puede ser antes o después, entre muchas otras cosas. Y que los síntomas más graves o factores de riesgo que se implicaban precisamente en el COVID también eran atribuidos a la obesidad. Y sí, mientras tú estás hablando, yo estoy pensando precisamente el por qué, encontrar una razón del por qué, si una persona
tiene una enfermedad cual sea, lo vemos, estoy enfermo, tengo que ir al médico, tengo que tomar un tratamiento, lo que sea. Y con el sobrepeso o la obesidad no. Con el sobrepeso Porque ya no es estoy, ya es soy. Soy. O sea, es como lo dices. Ah, ok, soy. Enfermo. ¿Y por qué? ¿Por qué está normalizado? Y que sí está normalizado completamente. ¿Por qué no lo vemos como los riesgos que trae consigo? Y creo que culturalmente sabemos, o las personas, bueno, nosotros que somos del área probablemente pues sí, ¿no? Pero en general la población saben todo lo que trae consigo la obesidad. O es como siento yo que es como darse por vencido y pensar, soy sobrepeso, soy obesidad y ni modo, así estoy, lo que sea, y haga lo que haga, no puedo combatirlo eso porque desde que nací o porque mis familiares, mis papás, mis hermanos son genéticamente con predisposición. Y ya, es como rendirse, hacerse la idea. Es que aprender a vivir con ello y no intentar combatirlo, no solamente por una cuestión estética, sino por la salud. Es que también es una cuestión, primero que nada, casi toda la gente te dice, yo engordé, quién sabe cuándo, no me di cuenta, fue de golpe. Las mamás suelen decir, es que ya tuve 3 plebes, 2 plebes. Esa es una cosa. Sí, es que lo atribuyen. Y por otro lado, como es tan poco a poco, es tan paulatino, una persona que está en su peso, a lo mejor en su juventud se le facilitó más lo que sea, conforme empiece a aumentar su peso, cuando dice, ya, hoy ya empecé a tener sobrepeso. Nunca. Porque no pasas de 50 a 100 kilos de un año a otro. Y es difícil para esas personas que van tan poco a poco, pero constantemente jamás decir en un momento ya estoy en este paso. A lo mejor ni siquiera lo perciben así. Y lo que sí quiero que quede bien claro es que estamos hablando a lo mejor un poquito más fuerte o tajante al hecho de que se le quite peso a esta enfermedad. Pero eso no quiere decir para nada que, por ejemplo, yo no me atrevo a decir a una persona que X o Y persona tiene la culpa de tener obesidad. No creo o difícilmente una persona tiene la culpa de tener obesidad. Es contextual, cada caso es diferente, hay factores genéticos, hay factores contextuales, hay factores psicológicos, hay una infinidad de cosas que pueden causar. Y que con esto, el abordarlo de esta manera, no queremos minimizar el no poder, a lo mejor quienes lo intentan, quienes constantemente están yendo al nutriólogo y hacen ejercicio, pero luego ya no pueden continuar haciendo ejercicio o no pueden acudir al nutriólogo, y luego lo psicológico o lo genético, el contexto, que no creo que sea sencillo tampoco combatirlo. Es que no es sencillo. Por eso, pues, en ese entendido, no el mencionarlo de esta manera, es como que, solo vete a caminar y ya, santo remedio, o elimina los alimentos ultraprocesados de tu dieta y ya por arte de magia. Entendemos que no es así, y no por eso, pues hay que... es la preocupación, vaya, del por qué no se ve como lo que es realmente. Y lo has mencionado en repetidas ocasiones en otros episodios, del que estamos dispuestos por morir por alguien que amamos, pero ¿por qué no están dispuestos a vivir? O sea, a vivir y a vivir, a mejorar la calidad de vida en ese entendido. Porque la salud se va deteriorando sí o sí, en mayor o menor medida, si estamos hablando de personas con sobrepeso u obesidad. Y precisamente, no es nada más que no me atrevo a minimizar el hecho de lo difícil que puede ser combatir un diagnóstico como una, no sé, condición, patología, estado, como le quieras llamar, sino que si yo te soy bien honesto, me cuesta un trabajo, no me atrevo a siquiera situarme en un contexto en el cual soy una persona que llegó a X edad, no sé, 25 años, a lo mejor ya tiene otro diagnóstico aparte de la obesidad,
no me puedo imaginar cuán difícil es el reto. No me puedo imaginar, o sea, yo ya me cuesta trabajo pensar en mantener un déficit calórico por mucho tiempo, estando en un peso medianamente saludable. No me imagino, honestamente no me imagino cuán difícil puede ser para una persona que ya está en un grado más avanzado. Y esto no lo digo para, ríndanse, no van a poder. No, al contrario, definitivamente van a poder y definitivamente es necesario que se haga algo al respecto. Pero precisamente me refiero a que no quiero que las personas se queden con la idea de que el peso de la batalla que van a luchar es de ellos solos. Tienen que, es que me parece que es, hasta al menos según mi percepción, es imposible lograrlo por ti mismo. Y aún hay gente que lo logra, hay gente que lo hace, que da el paso y avanza muchísimo por ellos mismos. Por ti mismo, hablando de que cambiar sus hábitos. Y por eso, a lo mejor por eso me dedico a lo que me dedico y me encanta hacerlo. Ven, siéntate, platicamos, y literalmente con platicar, dar consejos, muchas veces es más el apoyo, más que lo que yo pueda hacer como tu prescripción del plan, darte orientación nutricional, ayudarte a tomar mejores decisiones. A lo mejor lo que más ayuda es el día que te sientas aquí conmigo y te digo, hey, felicítate porque ve lo que hiciste. Y esas son la clase de cositas que pues al final marcan la diferencia, porque es que me parece muy impactante que yo de verdad lo percibo imposible. Y a propósito de eso, de nuevo, compararlo con otra enfermedad, que habrá quienes sí no esperan a que se alivien solos en su casa sin ninguna cita médica o medicamento y demás, pero difícilmente, si estamos enfermos, pensamos que solos podemos combatirlo, porque pues para eso hay especialistas. Con el sobrepeso o la obesidad, pues sí, probablemente vayas al médico y solamente o te indiquen los parámetros que están anormales o en atribuidos a la obesidad, pero que pues dentro de o como equipo multidisciplinario pues se puede o se debería trabajar para combatirlo. Y lo mencionas, difícilmente podría, o desde tu perspectiva, que sería imposible que alguien por sí solo lo haga. Sí, que o sea, tú yo solo. percibo que yo no podría. Que tú solo. Pero yo sé que muchísima gente. Pero que otra cuestión es el alcance o la facilidad que puedan tener las personas a acudir a esos especialistas. Sí, claro, y eso es definitivo. Entonces, pues es alarmante. Queremos buscar el camino o una luz al final del túnel para intentar apoyar o ayudar con esas personas y en nuestro contexto, por ejemplo, pues yo educando a mis alumnos, con mis clientes, como mencionas, en esa plática, en esa porra, que ánimo y ver esos resultados o esos pequeños avances que a lo mejor tú aunque lo vayas logrando, no lo ves de esa manera y que otra persona te lo reconozca, que es gratificante. Tú de igual manera, y con pues estos episodios en lo cual buscamos pues crear esa a lo mejor inquietud, cuestionamiento, motivación, lo que sea respecto a eso, pero el hablar solamente de sí, hay que ver la obesidad como lo que es, hay que buscar ayuda, hay que combatirlo, no hay que solamente sentir que somos un diagnóstico y tener que vivir con ello, pero entendiendo que no es tan sencillo poder realizarlo, con o sin ayuda, dependiendo del contexto de las personas. Y pues sí, también lo económico, que es algo muy importante también. Y sabes, por un lado la cuestión económica es cierto, y es algo que yo siempre hablo y me pone triste, que genuinamente me agüita que pues muchas personas no tienen o no tenemos acceso a realmente lo mejor de lo mejor posible, y que probablemente cualquier profesional de cada área del sector salud te dirá, es que lo que yo hago es muy necesario, lo hacemos nosotros, lo piensan nutriólogos, lo piensan psicólogos, lo piensan psiquiatras, lo piensan médicos, pero no se puede todo. Difícilmente alguien va a poder estar
constantemente con todo al mismo tiempo. Y eso es cierto. Pero eso no está, no significa que tampoco se pueda hacer nada. Sí, pues desde las posibilidades de cada persona. A propósito de eso, pues la intención es de que no normalizarlo para, en medida de las posibilidades, poder actuar, cambiar poco, mucho, gradualmente y demás, pero que creemos y nos alarma que está tan normalizado que se prefiere no decir nada, no opinar, no... y ya. Yo ahí sí tengo mis ideas muy claras, la verdad, no pienso, ni siquiera pensaría que tengo que pedir disculpas de antemano, ni preparar a nadie para lo que voy a decir, porque yo soy muy consciente de que cuando hablo de la obesidad, estoy hablando de la enfermedad, y en ningún momento estoy hablando de una persona con obesidad. No le pongo cara, no le pongo lugar, no le pongo contexto, le pongo lo que es una enfermedad. Y que lamentablemente pues está muy presente. Y otra cosa que quería mencionar, ¿no te has dado cuenta? Bueno, no sé si te parecen cosas parecidas a lo que a mí me parece en TikTok. No creo. ¿Fútbol? No, definitivamente no, pero por ejemplo, no creo. Pero de repente sale algo como de que Kobe Bryant y Michael Jordan estaban obsesionados y por eso lo hicieron acá, por eso fueron los mejores y que tal... dar el extra siempre. Sí, siempre hacerlo perfecto, tiene que ser difícil, tiene que ser un reto. Y siento si que... Si fuera fácil cualquiera lo haría. Siento que inconscientemente le estamos metiendo un chip a las personas de que es extremadamente difícil. O sea, bueno, más que extremadamente difícil, imposible. Que tú lo tienes que hacer de la manera más difícil, de la manera más perfecta. No recuerdo cómo se llama este güey, X vato que ha logrado correr, ¿sabe qué? Y que tiene un libro de ser imparable. No me acuerdo la verdad, ni del nombre ni del nombre del libro. Pero, ¿por qué el enfoque tiene que ser algo como él, que lo hizo todo de golpe y lo hizo perfecto y es el mejor por eso? Eso pues, se me hace estúpido, o sea, honestamente se me hace estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué elegirías el camino difícil? Entiendo que el camino difícil es, por ejemplo, cuidar tu salud. Pero hay un camino todavía más difícil que querer hacerlo como el vato del libro. ¿Será porque desde pequeños nos meten en la cabeza que si no puedes hacerlo, o a lo mejor, no sé, el premio por que te comiste todo tu caldito con vegetales es un vasón de coca o un 20 pesos para que vayas a la tienda a comprar lo que te dé la gana, que como dicen, la educación pues viene desde casa, si bien un factor fisiológico determinante de la obesidad pues se define en la edad, en la edad infantil. Sí, edad infantil, en la niñez o en la etapa infantil, y que pues es completamente responsabilidad de los padres. Ahí sí. Otra cuestión, por ejemplo, en las clases de educación física, que son como que hasta alabados o admirados todos esos niños que son los más rápidos, los eligen primero en las retas de fútbol, de vóley, de básquet, y los que no, o los que tienen alguna dificultad con la coordinación, o simplemente no les gusta, o presentan inseguridades con su cuerpo, son aislados, o son motivo de burla a lo mejor, y que desde ahí se ve, eso que yo no puedo hacerlo porque me da vergüenza, no soy el más rápido, no me sale y demás. Creo que algo debe de haber de influencia desde la infancia. Porque en la infancia se está construyendo la autoestima. Entre más te aíslen en la infancia, probablemente tengas una menor autoestima. Pero otra cosa, ¿cuánto daño no se le ha hecho a los niños o a las personas? ¿Cuánto daño no le ha hecho a los niños o a las personas la frase, ya que comas? ¿Por qué? Porque sí puedes comer sabritas después del caldo de pollo. ¿Por qué ya que comas? Porque es como... yo recuerdo que mi mamá nos decía, y yo sí, algo tengo que agradecerles, un agradecimiento público a mis papás, de que fomentaron buenos hábitos en la familia,
y que pues a propósito, a raíz de eso, creo yo que no se me ha dificultado ya aún yo siendo adulto, independiente por esa cuestión. Y que podría decirte yo, no es difícil en mi contexto, a diferencia de ti. Pero que, por ejemplo, yo de 7 años a menor, siempre fui muy enfermiza. Bueno, hasta la fecha he sido enfermiza, pero dice mi mamá que no comía porque siempre estaba enferma, o muy seguidamente. Y que si una cucharadita del caldito comía, era fiesta para ella. Si le mordía una tortilla, ya era guau. Y que probablemente por ahí va, ¿no? De que, mira, las sabritas o la botana se la va a comer sí o sí. Por lo menos que también coma el caldito de pollo. Como que un premio de consolación. Yo creo que el premio no es para el niño, es para los papás. ¿Qué? Ya logré que comiera caldito. No, es como de que en lugar de echarme la bronca de hacer que coma bien y ya, tengo que como que un estira y afloja. Sí, como que ya que comas te voy a poder hacer daño. Porque si no, aguantar el berrinche del plebe porque quiero. Porque educar es más difícil que eso. Y que también, no estoy diciendo, sí. Los papás son malos por decir eso. Lo que estoy diciendo es que hay veces que hay que echarse a la espalda con conversaciones complicadas. Uh-huh. Todo niño que va a la tienda y que va a la escuela viene con el contexto de que quiere comer cosas malas para la salud o peores. ¿Por qué? Porque están ahí, ya lo he dicho antes, son maquinarias gigantes que te hacen que se te antoje. Hay otros niños comiéndolo, lo van a querer. Niños y adultos. Sí, pues, pero estoy hablando del niño en la escuela, por ejemplo. Va a llegar a su casa queriendo, ni modo, te vas a tener que echar a la espalda doble responsabilidad. Una por el cuidado que le tienes que tener a tu hijo y otra por todo lo que tienes que corregir de lo que está viendo y se está antojando y antojando. Y lamentablemente los niños se acostumbran a esos sabores dulces, a esos sabores enchilosos, a esos sabores de contraste entre grasa y sal, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero pues es que es cuestión, cuando se trata de un niño, es muy complicado y hay que echarse a la espalda muchísimo peso y muchísimas conversaciones incómodas y muchísimos berrinches. Ajá, que muchas veces no se está dispuesto a ello. Y pues muy cómodamente rascándonos aquí el ombligo podríamos decir a los papás, pues yo no soy mamá, no me ha tocado. No diría, pues no le des y ya. Como dices, no creo que sea tan sencillo y que están dispuestos los papás a negociar el de, por lo menos cómete el caldito y ya ni modo. Pero por ejemplo, ¿cómo es que los niños piden coca? Porque la probaron, porque saben, ¿por qué no? Y desde pequeñitos, quiero coca o el coca en el bibi, porque la han probado. Y hemos mencionado esta interrogante o esta pregunta en otros temas. ¿Realmente lo hacen desde la ignorancia o el desconocimiento? O sea, el desconocimiento o no estoy dispuesto a ver que el plebe se aviente en el piso y... Desde el desconocimiento y la ignorancia. O sea, desconocimiento de no saber realmente a largo plazo qué tanto puede hacer y la ignorancia de también me vale poquito. Porque yo creo que hay que ser honestos. O sea, tú sabes que no hay manera de que valga más la pena que se esté comiendo unas sabritas cada 2-3 días a aguantar berrinche cada 2-3 días. Lo sabes. Sí, yo sé que no soy papá y no entiendo y a lo mejor cualquiera me va a decir eso, pero también es una excusa. Como si a ti te dicen, no como sabritas tú. Pues pero tú ya sabes qué te causa. Pero es tu responsabilidad. Pero es diferente. Por ejemplo, en mí ya hay cuestiones fisiológicas, por darte un ejemplo. Ya hay mecanismos como de que veo unas sabritas y algo pasa. No puedo. Y ni puedo, ni quiero, ni estoy dispuesto. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? De que, pues que es sencillo decir, no, ya no coman nadie alimentos ultraprocesados o... Esa parte. ¿Qué?
Si tú me dices, ya no comas sabritas, ok, yo me paro enfrente de una sabrita, así que siento. Deseo. Antojo. Y tomas decisiones. X papá o X mamá. Se para su hijo enfrente de unas sabritas y X papá o mamá, ¿qué siente? Que va a llorar. Pero es mi modo. O sea, es irrelevante el hecho de que me digas, ¿tú qué sientes? No se compara lo que yo siento. O sea, bajo la misma situación. A papá, su hijo le dice que quiere sabritas. ¿Qué cambia en papá si le da o no? No existe. Papá no las va a disfrutar. Bueno, las va a disfrutar en el sentido de que se va a dejar de llorar el niño un rato y va a dejar de molestarlo mientras come eso. Pero no le cambia nada, porque él no se las está comiendo. Y el que va a sufrir las consecuencias es el niño, no él. Habrá que conversarlo con un especialista porque entendiendo que los niños imitan y así aprenden. Entonces, el contexto, como lo has dicho, por más que quiera a lo mejor una familia educarlos de distinta manera, pues todo lo que vemos alrededor. Tan es así que ahora... educación es también eso. Sí, pero tan es así que ahora con esta nueva ley de los alimentos... en las primarias. En las primarias, buscar mejorar el nivel de la calidad de los alimentos en las escuelas. Y que cuántas personas o mamás o personas en general hasta se ofenden que porque hacen eso y que es más complejo ahora enviarles un lunch saludable o no saben qué van a comer los morritos en la escuela o que nada les gusta. O sea, desde ahí se está buscando hacer acciones para cambiarlo en medida de lo posible. Y es como que, ay, sí, ¿para qué se hacen pato? He escuchado yo comentarios de personas que pues sí son padres de familia, padres o madres de familia. Si lo que no se lo va a comer, las sabritas que no se va a comer en la escuela, va a llegar de la escuela y se la va a comer. Y les he dicho en conversaciones así, sí, pero es unas sabritas menos que se va a comer. No, y aparte, pues, eso literalmente ahí sí, es tu problema. Ajá. O sea, tú se lo estás haciendo. Ya no es que el niño vaya y a lo mejor, pues es que también un niño no quiere llevar lonche, quiere llevar dinero. Y derrochar, machín. ¿Y qué va a comprar? Pues lo peor prácticamente. Casi va a decir, ¿qué me hace más daño? Y eso va a comprar. Ahora ya le estás quitando ese peso, ahora sí. A lo mejor, y te aseguro que antes la queja es que, pues es que lo que no coma aquí se lo va a comer en la escuela. Te aseguro que sí era antes, y ahora lo que no coma en la escuela se lo va a comer aquí. Ahora ya queda en tus manos completamente. ¿Qué vas a hacer al respecto? Así es. Y por una parte es cierto, habrá especialistas que serían la mejor opción para hablar del tema, pero también pues estamos aquí para dar nuestra opinión, que nadie nos pidió, básicamente, pero pues sí, o sea, así como lo hemos dicho, la frase poética de ¿estarías dispuesto a vivir por alguien? Pues ¿estás dispuesto a realmente cuidar a alguien? ¿O solamente quieres tener el título de papá o mamá? Está difícil, pero es que... Hiriendo susceptibilidades. No sé si hiriendo nada, pero... Creo que es importante, porque sin el afán de herir susceptibilidades, yo sí ofrezco disculpas, bueno, no disculpas, pero sí lo menciono reiteradamente, porque pues no es esa la intención, no, es simplemente crear ahí una incomodidad, lo que sea. Es necesario tener esas conversaciones incómodas, pero que están dispuestas verdaderamente las personas a tenerlo. Probablemente, poniéndome yo en el lugar de una persona con sobrepeso o obesidad, no estaría hablando de eso aquí, probablemente. Por incomodidad, simplemente. Sentirme señalada, no sé, siendo empática. ¿Cómo? No entendí. O sea, si tú fueras una persona con obesidad... Que podríamos decir, o sea, estamos mencionando, no queremos herir susceptibilidades y lo hacemos con todo con la intención nada más de crear conciencia y demás, pero que probablemente ese es el privilegio de no estar en esa situación,
lo decimos, sí, es nuestro perfil, es nuestra área, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, a lo que nos dedicamos, pero que si siendo empático, yo, Abril, o tuviese algún grado de obesidad, difícilmente, creo yo, me podría sentar aquí y hablar de ese tema. Yo pensaba que te referías a que si hubiera una persona aquí con obesidad, difícilmente. No sé. Pues yo creo que, sí, como lo dije, mi base es que yo pienso que es una enfermedad y no es ninguna persona. Si aquí llega una persona con obesidad, yo pienso, a lo mejor es diferente, yo pienso que tocaría el tema con la misma naturalidad o de la misma manera, porque yo en ningún momento te estoy etiquetando. Así es, pero así sí sucede. Por ejemplo, yo cuando me toca abordar algún tema en el cual hablo de esto o de algunos otros temas controversiales, digamos, bueno, delicados, no es que todo controversiales. depende del contexto. Y entendiendo que pues yo lo abordo en el salón de clase, ¿no? Con mis alumnos. Y siempre que voy a mencionar, por ejemplo, no sé, obesidad o por los hábitos y esas cuestiones, no puedo evitar sentir empatía por quienes están sentados de aquel lado, presentan algo respecto a lo que estoy mencionando. No sé si me explico. No dejo de hacerlo con la misma naturalidad y profesionalismo como lo dices, pero no puedo separarlo. Aquí me doy cuenta, bueno, dando el ejemplo, podemos hablar de cierto paradigma. Al nosotros hablar de no puedo evitar sentir esta empatía o hablar con un poquito de control, seguimos cayendo en el paradigma de pensar que le estamos poniendo la etiqueta a la persona. No debe de ser así, o al menos yo creo que debería de ser diferente, pero es muy difícil separar, porque es cierto, una cosa es lo que estamos haciendo aquí, estando presente o enfrente de una persona que tenga esta patología. Uno no puede andar por la vida haciendo o sin tener precaución también de lastimar a las personas, porque si bien tú sabes o yo sé que para mí no es una etiqueta, a lo mejor la persona sí lo percibe así, y precisamente a lo mejor por eso sentimos esa empatía, porque no queremos al nosotros hablar con una intención de hablar de una patología, la persona lo tome como un ataque personal o como un ataque hacia su persona, porque él se define así. Y es como que está bien, por un lado tampoco tenemos que andar por la vida teniendo miedo o cuidado de ofender a quien sea por lo que sea, porque andaríamos así como lo hemos hecho muchas veces, de antes de yo decir esto voy a pedir perdón por todas las personas que creen que la tierra es plana. Entonces pues tampoco, pero siempre que tengamos la manera de evitar hacer algo que no es necesario, que no viene de la mano con el argumento, pues también tener cierta precaución. Y que muchas veces, por ejemplo, nos toca callarnos cuando escuchamos barbaridades en conversaciones ahí cercanas, porque pues nadie nos pide la opinión. A mí, verdaderamente, en ocasiones me es difícil casi tener que agachar la cabeza y hacer como que no escucho, no oigo, soy de palo, porque es complejo del querer intervenir, pero pues nadie te está pidiendo tu opinión, ¿no? Y que es difícil también, por ejemplo, ahora precisamente en una conversación en el trabajo, estaban hablando compañeras de su inquietud o interés por hacerse procedimientos estéticos, y a lo cual algunas mencionaron, ay no, qué miedo, si yo no lo hago es porque me da miedo por la cirugía, ¿no? por el riesgo o los riesgos que puede generar cualquier cirugía. Y a lo que otra respondió, sí, piensa en tus hijas. O sea, yo no me haría un procedimiento estético porque me da miedo los riesgos de una cirugía, y pienso en mis hijas que pues están pequeñas y demás, y que pues no, si algo me pasa a mí, Okay. De esa manera. Y yo en ese punto pues yo me moría por decir, ¿y por qué no piensas en tus hijas y buscas cambiar los hábitos? Nadie me pidió mi opinión, pero yo estoy segura que si hubiese hecho ese comentario, muy probablemente hubiera habido susceptibilidades. Y sentimientos. Y que genuinamente no lo pienso, o sea, lo digo ahorita,
no, y si me hubiese sentido con el valor de decirlo ahí, no es con la intención de decir, pues te vale, o sea, estás pensando en eso, sino porque es necesario, reiterando, tener esas conversaciones incómodas que no estamos dispuestos a tener. Por eso es tan fácil hablar de otros. Sí. Por eso es tan fácil, que a lo mejor sería igualito que tú en ese contexto. Te esperas 10 minutos a que cambie el tema y digas, fíjate que X persona dijo esto y esto otro, contextualizando igual, y yo opino esto. Y ahí no eres susceptibilidades. Porque estás hablando de... Y eres susceptibilidades cuando hablas de alguien directamente. No siempre de sus ideas, de alguien directamente. Entonces, por un lado, sí creo que muchas veces tenemos miedo de dar nuestra opinión o de decir cosas porque no vaya a ser que alguien se ofenda. Y esto estoy completamente... Pues a mí si me piden mi opinión, lo externo con la... Pues obviamente depende a qué se refiere y demás, sin miedo, digámoslo así. Pero si nadie me pide mi opinión, yo prefiero callarme porque las personas dicen tantas cosas. Imagínate que ahí estuvieras, no, es que esto y esto y esto y esto. Sin embargo... Es que no, tampoco lo veo mal, no depende de... No, sí, yo hablo de mí, ¿no? También, por ejemplo, para mí, si yo estoy siempre conviviendo con personas que están esperando que yo les pida su opinión para decirme qué piensan, me sentiría que mi inteligencia está siendo ofendida. O sea, yo convivir con gente que nomás te pide que nada más yo diga cosas y nomás se atreven a decirme, oye, güey, creo que esto a lo mejor no está tan acertado. O no. Pero eso es en el contexto, por ejemplo, en el hablando contexto de un tema sí, controversial. Así es. Pero... Y obviamente que si estás con un grupo de personas en una conversación, pues el interactuar esa es otra cosa. Ya yo hablo de que por ejemplo, en el trabajo, en el comedor, están 2 o 3 grupos de personas y las conversaciones pues se cruzan ahí, te enteras de los chismes de lo que están hablando en ese contexto, pues de decir, no, pues fíjate que tú que estás diciendo esto no es cierto. Obviamente que ahí sí, que me dice. Si quisiera intervenir en conversaciones que a lo mejor están a un lado y querer participar cuando nadie me pidió mi opinión, no estoy en esa conversación y pues no me importa, sí, no debería. Por ejemplo, es diferente cuando alguien está contando una anécdota y le digas, no, eso no fue así, a cuando alguien está hablando a lo mejor un tema del que sí tienes autoridad o a lo mejor un tema que está completamente abierto a que hay temas que se nutren de opiniones. ¿Cómo vas a hablar de ética, de moral, de no sé, de lo que quieras? Nada más en una mesa de 10, entre 2 personas y que no se valga que nadie dé su opinión. Se muere el debate, se muere la conversación y se muere lo productivo y los frutos que puede dar. Y básicamente creo que con esto vamos a acabar. ¿Tienes alguna conclusión, algo con lo que quieras cerrar? Más que conclusión, me quedo con la inquietud de tener un episodio en el cual hablemos más sobre estos temas, pero con una persona especialista. O no especialista, pero que podamos tener otra opinión y una conversación más amplia. Bueno, no más amplia, más. Me quedo con ganas de decir más cosas. Profundizar. No, pero me gustaría compartirlo con un otro perfil para ver qué. Alguien que no sea yo. Alguien que no sea un no LC. Es suficiente. Sí, alguien que no sea un LC. Yo nada más sí quiero cerrar con el tema de que no hay que tener miedo a hablar de cosas en general. O sea, ¿por qué tener miedo a hablar de esto que es una enfermedad? ¿Por qué tener miedo a hablar de gordofobia, de feminismo, de machismo, de todos esos temas que parecen controversiales y que realmente no lo son? Pues si son, depende de cómo se hayan abordado. No lo son. Pues si son, porque vienen susceptibilidades, lo estamos diciendo. Pero es que, o sea, por ejemplo... Espérame, una vez vi un comentario en TikTok que decía, si te sientas en una mesa lo suficientemente ignorante, hasta puedes hacer que personas se pongan tristes hablando de fútbol. O sea, nadie diría que el fútbol es un tema controversial. Pero pues depende. Y si te sientes en el contexto adecuado, hay gente que va a dar la vida por defender sus colores. Yo soy... Eres uno de ellos. Y antes de ponernos a hablar de fútbol, quisiera concluir con que también delgadez no es sinónimo de salud, porque es un concepto o
Sí, una referencia que suele utilizarse mucho también. Ah, tú estás delgada, tú comes lo que sea, no hay problema porque estás delgada, ¿qué importa? Dinos la definición de salud, ya para terminar. Según la OMS, es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Gracias. Hasta la próxima.